Tenemos hoy en la línea al doctor Paco Moreno. Él es internista e infectólogo del Centro Médico ABC, egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de medicina interna del Hospital ABC y miembro del International AIDS Society, y con quien hemos hablado de este asunto desde hace 7 semanas. Ahora, antes de que empecemos contigo, Paco, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Hola, Paco. Nuevamente. Hola, mucho gusto en estar con ustedes. Oye, yo no sé, Paco, y igualmente a ustedes, cuentavientes, sobre todo los que me siguen en Twitter, no sé si tuvieron oportunidad de ver las imágenes que posteé el día viernes sobre la cantidad de gente que estaba en los mercados de la Viga 2, en la Viga, el día jueves sobre todo, y parte del viernes, y la gran preocupación que hubo a nivel nacional de ver la cantidad de gente todavía que hay en México que no creen que esto sea tan grave como parece, que no se están guardando en casa, que no están tomando medidas preventivas, que están en la calle sin tapabocas, y que básicamente seguramente lo han podido ver en videos, en memes, en chistes, en las entrevistas que hacen los reporteros de radio y de televisión, pues que mucha gente dicen, digo, esto es una exageración y no es para tanto. ¿Pudiste verlo, Paco? Sí, así es. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, es triste porque hay mucha gente que necesita salir, y eso lo entiendo, porque son trabajadores informales que necesitan pues vivir al día y eso, pero ir a un mercado a tratar de pasarla bien cuando la situación está como está, es muy triste, porque no solamente se exponen ellos, se expone a la gente que es susceptible y que por alguna otra razón tuvo que salir. Entonces se van a contagiar, van a regresar a casa contagiados, van a exponer a sus familias. Si ellos están como portadores asintomáticos, van a diseminar el virus. Entonces, pues da la impresión de que a pesar de toda la difusión que hay sectores de la población que siguen pensando que esto pues es ficticio, ¿no? Triste. Yo tengo una teoría, Paco, y creo que es la teoría de muchos, que el hecho de que no se están haciendo suficientes pruebas en México, una población de casi 138 millones de habitantes, arrojan números como el que di esta mañana, que son 4,661 casos confirmados con 296 muertos, que están muy lejos de la realidad. La pregunta que nos hacíamos Rebeca y yo esta mañana es, ¿será que no dicen el número real porque no lo conocen? ¿O será que no dicen el número real porque en realidad no nos quieren asustar o no quieren verse y que se evidencie que no fueron lo suficientemente agresivos tempranamente de lo que deberían de haber sido? Porque yo pensaría, si dices la verdad, si la tienes, haces mucho más consciente al gran grueso de la población de que esto es serio, de la cantidad de infectados que hay, de las probabilidades de que te infectes y de la seriedad por la cantidad de muertes que hay. ¿Estás de acuerdo conmigo, Rebeca? Totalmente. Sí. Paco. Mira, yo creo que sería muy importante además no solamente tener el número real, sino para fines de saber lo que está pasando, sino también para las estrategias que vas a hacer, ¿no? Mi pregunta es, ¿vamos a entrar en fase 3 a través del modelo Centinela o en base a qué números, ¿no? Porque pues vas a asumir que la población se está comportando de una forma cuando sabemos que el virus es muy diferente en cómo se puede presentar de una persona a otra. Hay pacientes totalmente asintomáticos y hay pacientes que fallecen. Es el espectro de la enfermedad, o sea, hay quien no tiene nada y hay quien se muere del virus, ¿no? Entonces es difícil conocer el comportamiento del virus en una población dada, en una población con mucho diabético, con mucha gente con obesidad, que sabemos que son factores de riesgo. Entonces, yo creo que el estar siempre con la verdad, con las cifras reales, con lo que está sucediendo es mejor que no generar pánico, porque eso no va a hacer más que el pánico se presente en algún momento. Claro, lo que pasa es que vemos al gobierno y a las autoridades dando números, dando estadísticas
Y se los comento de manera muy abierta, cuentavientes. Los doctores con que hemos hablado nosotros los últimos 4 días, y a mí personalmente me han buscado muchos doctores en WhatsApp, ya saben que llevamos pues casi 21 años trabajando con doctores, entonces conocemos a muchos, muchos del sistema de salud público y muchos pidiendo foro para hablar de el gran problema que hay. Muchos literal nos han dicho, los números están maquillados, tenemos serios problemas de abasto, tenemos muchos institutos ya totalmente saturados y llenos, muchas salas de terapia intensiva a tope, y esto no lo está diciendo nadie y nosotros estamos en guerra. Entonces, pidiendo foro, muchos no quieren decir sus nombres, muchos no quieren decir para qué institución trabajan. Exacto. Pero cuando te llega esta información por otro lado, dices, caray, ¿cuál será la verdad? Y hay mucha confusión, Paco, también, y como también lo platicábamos, Marta. Dio un anuncio el presidente el sábado, sábado, sábado 11 me parece que fue, ¿no? Sí, 11, sábado 11, en donde dice que somos de los 10 países, no sé a qué se refería, los 10 países con menos infecciones y menos defunciones. Estamos entre esos 10 países. No explicó nada más, ¿sabes? Entonces, eso crea mucha confusión, ¿no? O sea, ¿de acuerdo a qué es esa medición? Solicité también a la Secretaría de Salud si nos podían pasar pues algún documento o algo que avalara esa información que estaba dando el presidente. También Claudia Sheinbaum dice que en la Ciudad de México hay 265 intubados, eso lo dijo ayer, cuando Gatell confirma que 265 en México, en la Ciudad de México, cuando Gatell dice que hay 185 en todo el país, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones incongruentes, definitivamente, porque no checa el audio con el video, es lo que nos mantiene, tanto a nosotros, los que estamos frente a un micrófono, confundidos, como a toda la población que de pronto dice, bueno, si están diciendo unos datos acá, el presidente dice que estamos entre los 10 menos infectados, pues entonces no hay gravedad en este país, entonces, ¿no? Vámonos al mercado. Exacto. Pero yo creo, mira, yo estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Ahora, creo que yo lo pienso un poquito diferente. Si no tenemos los números reales y si no sabemos lo que está pasando, pues cuídate con más razón, porque claro, lo que está sucediendo allá afuera no lo conoces. Entonces, independientemente de números, independientemente de casos de intubados, que seguramente son importantes, porque sean 178, sean 200, es un número importante de intubados, es un número importante de infectados. Somos el número 37 de país con más infecciones con el modelo Centinela, es decir, sin multiplicarlo por 8.2, en donde llegaríamos al país número 16. La verdad es que mejor cuidémonos. O sea, no podemos depender de números para decir me cuido o no. Cuidémonos ya. Claro. Estoy de acuerdo, Paco, pero te voy a decir una cosa, sí. Espérame, antes de que se me olvide. Si lo dice Marta, si lo dices tú, Paco, quizá nuestra comunidad nos entienda y comprenda el grado de la situación, y si ven las conferencias, etcétera, etcétera. Este es un llamado que tiene que hacer el presidente de la República. Este es un llamado en donde el presidente de la República debe ser más enérgico y decir, a ver, está pasando esto, esto y esto, ¿no? Claudia Sheinbaum, por su parte, está haciendo una labor, para mí, bastante fortalecida en anunciar y decir que por favor se queden en sus casas. Cada alcaldía, por lo menos en la mía, y que es Benito Juárez, más Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, que son las que yo tengo conocimiento y tengo video de que están pasando estas unidades con los megáfonos, informando a la población que se meta e invitando a la población a que se meta a sus casas, tampoco es suficiente, ¿sabes? O sea, debe haber un anuncio enérgico, formal, por parte de del presidente de la República. Solo así vamos a entender, solo así vamos a comprender la seriedad del asunto. Claro. Eso no existe, no ha existido. Todo es a medias, todo es, ahí vamos, vamos muy bien. Muchísimas gracias por la inmensa mayoría que se está guardando. Esas fueron las palabras del presidente. Muchísimas gracias por la cooperación. Para que lo sepan, cuentavientes, en los estudios de vialidad que ha hecho Google Maps,
se dan cuenta que México es uno de los países con más movilidad de todos los países que fueron encuestados. Ha bajado la movilidad solamente un 33%, lo cual no es nada pensando en la situación en la que estamos. Y como hemos dicho siempre, y se lo dije a Gatell en su momento, en un sistema de salud quebrado como el nuestro, no nos podemos dar el lujo de lo que está pasando y de lo que todavía está por pasar, porque no tenemos la infraestructura, no tenemos ni la gente capacitada, la cantidad de ventiladores, la cantidad de camas, la cantidad de unidades de terapia intensiva que deberíamos de tener para una población de 133 millones de personas. Pero en fin, a ver, yo quiero hablar contigo, Paco, el contagio. Es un virus delicado pero muy contagioso. El otro día, en las entrevistas que te digo que vi en la televisión, decía un cuate, pues es como la influenza. Entonces, explícanos el nivel de contagio del coronavirus y su diferencia con la influenza. Mira, el problema con el coronavirus, con el COVID-19, es que tiene un periodo de contagio previo a los síntomas. Uno, es decir, tú puedes estar en el periodo de incubación, en el periodo que pasa desde que te contagias a que empiezas con los síntomas, y antes de que empieces con los síntomas ya lo puedes estar eliminando y por lo tanto contagiando. Primer problema. El segundo problema es que hay gente que no tiene síntomas nunca, pero que sí lo contagia, sobre todo niños y adolescentes. Y el tercer punto es un poquito relacionado con lo que abrías el programa que pasó en Corea. Hay gente que se tarda mucho tiempo en dejar de eliminar virus, y las pruebas moleculares que tenemos detectan una cantidad de virus que tú eliminas. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo sencillo. Si la máquina detecta 100 virus, si detecta 101 va a ser la prueba positiva, pero si tuviste 98, la prueba va a salir negativa, aunque sigues eliminando el virus. Entonces, lo que ha pasado en esos casos es que les hacen una prueba, la prueba sale negativa porque tenía 97 virus, pero en la segunda sí tenía 105, y entonces da la apariencia de que es un paciente que vuelve a tener la infección. Pero ojo, no hay pacientes que se infecten o reinfecten y que lleguen al hospital. Por lo tanto, no son nuevas infecciones. Lo que pasa es que también las pruebas diagnósticas, aunque son muy buenas, tienen un factor de falsa negativa. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay pacientes que después de haber dado una prueba negativa dan una prueba positiva. No quiere decir que el paciente se va a volver a enfermar, pero sí tiene este punto importante en donde muchos de los que creemos que ya no contagian, pueden seguir contagiando después de haberse curado aparentemente, y están curados en cuanto a síntomas y en cuanto a que ya no tienen datos de enfermedad, pero en el estricto sentido de la curación biológica, de haber dejado de eliminar el virus, no. Entonces, es importante porque pues, si nos estuviéramos reinfectando de este virus, nunca vamos a acabar con esto, pero el problema es que el virus es un virus muy difícil de contener, porque lo sigues eliminando a lo mejor por más de 14 días o más de 21 días, sobre todo pacientes que estuvieron graves. Esto también es un punto importante. Los pacientes que estamos dando de alta del hospital, los estamos dejando en aislamiento 14 días más, independientemente del tiempo que estuvieron en el hospital. O sea, ¿Por qué? Porque sabemos que estos pueden seguir eliminando el virus más tiempo. Claro, o sea, puedes haber estado hospitalizado o no, o muy enfermo en tu casa, pero no necesitar hospitalización. Digamos que pasa el tiempo, te curas, entre comillas, te hacen una prueba, te sale negativa, pero eso no significa que si tú sales a la calle y le toses a alguien encima, no sigas contagiando a los demás hasta los siguientes 14 días. Es un porcentaje pequeño, pero existe. O sea, ese es el punto importante de ese artículo que sacaron en cuanto a los 51 coreanos que después de haber dado una prueba negativa dan una prueba positiva. También ha cuestionado mucho el hecho de decir, oye, hazte una prueba y ya si la prueba sale negativa, sal, porque se ha visto entonces que no depende tanto de una prueba, sino depende también del tiempo. Y vuelvo a insistir, es un virus nuevo. Inicialmente pensamos, no, a los 7 días ya, después dijimos a los 14 días, y ahora pues con estos datos hay pacientes que duran hasta 28, 29 días eliminando virus. Pero lo que tienes que entender es que ese grupo de población es un grupo de población que tuvo una enfermedad más fuerte, más agresiva,
en donde probablemente sus anticuerpos nunca llegaron a ser lo suficientemente altos como para contener al virus y lo siguen eliminando por más tiempo. Ok, hablemos de las dobles pruebas, porque hablábamos el otro día con un amigo neumólogo que tuvo un caso de un paciente con todos los síntomas del coronavirus, inclusive con neumonía. Le hicieron la prueba del coronavirus y salió negativa. Y el neumólogo le dijo, no te preocupes, te la voy a volver a hacer en un par de días más, porque hay que hacer esta prueba 2 veces, porque es posible que te la hagas, salga negativo, y que te la vuelva a hacer y salga positivo. Uh-huh. Es real lo que estás diciendo, y vuelvo al mismo punto. Son pruebas que necesitan una carga viral para ser detectada. Carga viral quiere decir cantidad de virus. Y hemos tenido pacientes incluso que hemos hospitalizado con una prueba negativa en el área de COVID, porque todo su cuadro clínico y su tomografía son sugestivas de COVID. Y al hacer una segunda prueba, esa prueba resulta positiva. Wow. Y es un problema porque, por un lado, si tú ese paciente decides meterlo al área normal de medicina interna o de terapia intensiva normal porque tiene una neumonía, pues estás metiendo un paciente que te va a contagiar a todos los demás. Claro. Y por otro lado, también es difícil porque tienes que tomar la decisión con el pobre paciente que si tiene otra cosa que no es COVID, y lo vas a meter al área de COVID, pues lo puedes arriesgar a infectarse. Afortunadamente, creo que los parámetros clínicos y la tomografía te hacen muy sugestivo un cuadro de COVID actualmente. Entonces, aunque la prueba te salga negativa. Sí. Que, aunque la prueba haya sido negativa. Ya tuvimos un paciente que tuvo una prueba negativa y después, ya hospitalizado, tuvo la prueba positiva. Imagínense. Ahora, explícale a todos cómo se contagia, porque mucha gente cree que esto es airborne, que está básicamente suspendido en el aire. Y mucha gente súper paranoica que dice, no voy a abrir ni la ventana, o no quiero salir a hacer ejercicio a mi terraza o a mi jardín, porque esto puede ser que esté en el aire. Explícanos cómo se contagia el coronavirus. Ok, aquí es muy importante entender que primero es un virus respiratorio. Entonces está en tus secreciones respiratorias. La nariz, la boca y los ojos, a través de los conductos lagrimales, drenan en los senos paranasales. Entonces también es parte de toda esta mucosa, vamos a decir, respiratoria. Si te cae el virus en cualquiera de estas 3 áreas, el virus llega a tu cuerpo y te infecta. Ahora, ¿cómo se contagia? Bueno, una persona que es infecciosa lo puede contagiar de 2 formas. Al hablar, toser, estornudar, salen estas gotitas de secreción respiratoria, viajan aproximadamente 2 metros, no más, porque tienen un peso. Y ese peso hace que caigan en una superficie. Entonces, si tú estás cerca de una persona que no trae cubrebocas, que está transmitiendo el virus, y te cae una de estas gotitas en los ojos, aunque tú no estás infectado, traigas el cubrebocas, la otra persona te lo contagia porque salió esa gotita. Ahora, no va a quedarse en el aire, va a caer. El problema es que puede caer en una superficie que luego tú puedes tocar, y luego tocarte tu nariz, tu boca o tus ojos y autocontagiarte. O quedarte en tus manos y al darle la mano a otra persona, esa persona también pasa lo mismo. Entonces, lo que es muy importante son nuestras manos y el evitar que estemos en contacto cercano con una persona que pueda estar contagiada. Y yo lo que les recomiendo ahorita es, toda persona tiene COVID hasta que no me demuestre lo contrario. Yo no voy a estar enfrente de alguien que no está teniendo un cubrebocas, que me puede estar tosiendo o hablando fuerte y sin protección. Yo tengo que estar protegido porque la persona que está enfrente de mí, si no trae cubrebocas, es una amenaza para mí. Claro. Entonces, tú puedes estar, pensemos en el transporte público, para todos los cuentavientes que están trabajando, que están usando el transporte público, y de repente estás parado, agarrado del tubo de alguien que está contagiado y a lo mejor todavía ni siquiera lo sabe. Y esa persona está respirando. Cada vez que exhala, es posible que en esa exhalación vaya el virus. Y que cuando tú inhalas parte del aire de la persona que está junto a ti. O sea, de su exhalación. ¿Y te contagias? Sí, así es. Si tú estás cerca de él, o sea, en un rango de no más de 2 metros, esa persona a la hora de respirar, hablar, va a sacar esas gotitas que pueden llegar a tus ojos, por ejemplo. Por eso
hubo tanta confusión con el cubrebocas, porque el cubrebocas inicialmente lo usábamos pensando en que nos protege. Y sí nos protege algo, pero no nos evita el riesgo de infectarnos, porque esas gotitas pueden caer en nuestros ojos que no están tapados por el cubrebocas. Claro. El cubrebocas ahora hay que usarlo para evitar que si nosotros somos portadores asintomáticos, diseminemos el virus. Claro. Ahora, siguiente pregunta. Alguien tose y segundos después yo paso por ahí. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo queda suspendido en el aire las partículas del virus? Depende también, depende del peso, porque el peso hace que el virus caiga, pero depende también de lo cerrado del ambiente en donde estás. Mientras menos movimiento de aire hay, es más fácil que el virus quede suspendido un poco más de tiempo. Por eso también se habla que los espacios cerrados son espacios de peligro. ¿Por qué? Porque el virus queda suspendido más tiempo. No hay una medida que yo te diga, a los 3 segundos y medio ya cayó el virus. Sí. Pero sí es real que si hay aire, el virus puede caer más rápido. Si hay una ventilación adecuada, el virus puede caer más rápido, que si está todo cerrado y se mantiene un flujo laminar muy constante. Entonces, eso hace que el virus quede suspendido un poco más de tiempo. Ahora, si sales al parque y vas caminando solo, es muy difícil que una persona que tosió 50 metros adelante de ti te vaya a contagiar, porque el virus va a caer al suelo, más en un espacio abierto, se va a dispersar. Eso es lo que tenemos que entender. No hay que mantener encerrados los cuartos, porque entonces es peor. Hay pacientes que salen del hospital y que los mantienen aislados como en una jaula, y pues ahí es un área evidentemente donde se van a concentrar partículas virales. Mejor tener bien ventilado el área en donde está el paciente al que estás cuidando. Y los zapatos, Paco, por ejemplo, la gente se está rehusando a correr en los parques. Lo voy a decir tal cual. Si alguien llega y escupe, yo piso con mis tenis ese escupitajo, por así decirlo, uh-huh, y inmediatamente me cruzo a mi casa y me meto. ¿Esparzo el virus por todo el piso de mi casa? Pues mira, yo te voy a decir qué es lo que puede pasar y si me sigues con la misma acción. Vas caminando, pisas, llegas a tu casa, te quitas los zapatos con tu mano y en ese momento agarras y por alguna razón te tocas los ojos. Entonces lo que hay que hacer es, cuando llegas a tu casa, quítate, si tienes que salir, esto independientemente que vayas a un parque, a un bosque, al trabajo, a donde sea, cuando llegas a tu casa, te quitas los zapatos, los dejas en un área, los metes después a lavar con agua, con jabón. No tienes que pulverizar tus tenis con ácido, no, nada más que se laven. Échales cualquier tipo de antiséptico y dejas los tenis en un área, o en los zapatos que usaste en un área, en donde le des tiempo a que ese antiséptico actúe. Pero sí, lo que tú dices es real. El problema no es que estés pisando toda el área, todo el piso. El problema es que tú mismo agarras los zapatos, te los quitas y entonces te contagias. Y te rascas la nariz o los ojos, claro. Así es. Oye, explícale a todos por qué quedarse en casa. Porque con peras y manzanas. Mira, la forma, yo te voy a poner este ejemplo. El virus necesita de otra persona susceptible para subsistir. Llega el virus y el virus o te mata o tú te curas y el virus ya no te puede seguir infectando. Entonces, para que subsista este virus, tiene que forzosamente encontrar a otra persona susceptible. Si tú te quedas en casa, y si todos nos pudiéramos quedar en casa durante 14 días, automáticamente el virus no tendría a otra persona a quien infectar. Claro. Y entonces la epidemia se controla. El problema es que si tú sales y también sale alguien que tiene el virus, tú vas a ser esa persona que va a mantener este virus activo. Los modelos han mostrado que la disminución de la movilidad de la población es la medida más efectiva para el control de la enfermedad, porque entonces tienes menos gente susceptible que se pueda infectar y por lo tanto el virus empieza a perder capacidad de seguir infectando. O sea, usemos lo que pasó el jueves en algo tan tradicional y tan común como los mercados en México.
para poner este ejemplo, vi varias entrevistas que hicieron algunos reporteros de algunas televisoras, vi Milenio, vi Foro TV, vi El Financiero, y hacían entrevistas a personas que estaban en el mercado, ¿no? Y entonces salía una mujer con sus hijos, todos los niños sin tapabocas. Entonces, usemos esta familia de 5 como un ejemplo de un contagio colectivo. Claro. Mira, te voy a decir, lo que dices es súper interesante, y para que veas incluso el potencial de daño y también el potencial de beneficio que tenemos todos. Porque en Corea se demostró que una persona religiosa que fue a 3 eventos religiosos en un periodo de 3 días, contagió a 1,600 individuos. Los niños, esta familia que llega, los niños son de los individuos que más fácilmente son portadores asintomáticos porque tienen una capacidad especial de no ser afectados por el virus. Pues pongamos que un niño de estos resulta que sí era un portador asintomático y contagia a 10 individuos. Esos 10 individuos van a contagiar a otros 10 individuos y estos a su vez a 10 individuos. Entonces, si tú como médico te sientes realizado porque salvas 5 vidas de pacientes graves, este niño puede salvar 1,600 vidas. Claro. Es decir, ser un superhéroe, nada más por el hecho de usar un cubrebocas. Claro. Y eso no lo capta la gente. Claro, no, la mamá decía, le decía al entrevistador, veo que vino con sus hijos al mercado. Y bueno, válido, dijo, es que yo no tengo con quién dejarlos en casa. Muy bien, no debería de haber ido al mercado, pero bueno, pongamos que tiene que ir. ¿Por qué no traen cubreboca a los niños, señora? Es que nos da calor a todos. Entonces yo pensaba justo lo que decías tú. A este niño algo va a agarrar en el mercado, que no sabemos si está contaminado. Los niños tienden a meterse mucho las manos en la boca, a tallarse los ojos. Ese niño se contagia. Es probable que no presente ningún síntoma por la fortaleza de su sistema inmune. Y ese niño a lo mejor llega a su casa y abraza a la abuelita. Y la abuelita ya la contagiaron. Entonces la abuelita se regresa a su casa con su marido y con los otros nietos. Entonces así es como llegamos a 1,600 contagiados, como lo acabas de explicar tú. Así es. Claro. Así es. No vemos el potencial, no solamente del beneficio que tenemos nosotros, sino el beneficio que tenemos para nuestros propios seres queridos, porque tú aquí hablas de la abuelita, pero pues también para la demás población. O sea, así como esta señora tenía que salir porque no tenía a quién dejar, a lo mejor se toparon con un señor que es diabético, que se cuida, que toma sus medicinas y todo, pero que tiene una fragilidad con esta enfermedad. Y este pobre señor, porque aunque llevaba su cubrebocas, el niño tose o estornude o habla cerca de él y le contagia a través de los ojos el virus. Todo lo que él hizo bien no va a servir porque alguien... En el teléfono el doctor Francisco Moreno, él es internista, infectólogo del Centro Médico ABC, el Hospital ABC en la Ciudad de México, jefe de medicina interna del hospital, y como lo estamos haciendo ya casi cada semana, nos está dando clases de educación sanitaria y de concientización para todos los que tienen dudas sobre el contagio del coronavirus. Hoy estamos hablando de eso. Hay muchísimas preguntas en Twitter, Paco, y una de ellas es, para todos los que tienen que ir a trabajar y que trabajan en organizaciones, en corporaciones, en empresas, donde hay aire acondicionado central, ¿eso resulta un problema? Bueno, pues efectivamente el virus puede en un momento dado transmitirse a través de ductos de aire, ¿no? Porque si alguien está tosiendo, entra el virus en ese reciclaje de aire fuerte, pues pudiera transmitirse. Incluso se documentó eso en una vivienda que había en Hong Kong, en donde hubo varios infectados a través de un ducto común que tenían de aire para varios departamentos. Entonces, teóricamente, sí existe la posibilidad de haber infección, ¿no? Ok. Siguiente pregunta de varios cuentavientes. ¿Mascarillas sí o no? Y dicen que las de grado médico
no necesariamente sirven. Danos esa explicación. A ver, mascarilla sí si vas a salir. No hay de otra, tienes que usar un cubrebocas. No es lo mismo una mascarilla N95, que esa la deben de dejar para los que trabajamos en salud, o una mascarilla de protección especial que dejemos para los que trabajamos en salud, que un tapabocas. Entonces, porque también se ha dicho, no, es que si compran cubrebocas, entonces van a dejar a los médicos sin cubrebocas. No compren, hagan cubrebocas de tela. Pero sí, si tú usas un protector para que tu secreción de la nariz y de la boca no elimine el virus, entonces proteges a los demás si tú llegas a ser un portador asintomático. Ok, perfectamente claro y entendido. Oye, la ropa que utilizas cuando sales a la calle, regresas a tu casa, ¿deberías de cambiarte? Sí, mira, lo que yo hago es, después de regresar del hospital, llego a tu casa, me quito los zapatos, pongo mi ropa en una bolsa, esa bolsa la cierro y luego la voy a lavar aparte. Me meto a bañar, me cambio y entonces ya hago mis cosas sin usar o sin seguir con la misma ropa que utilicé durante el periodo que estuve en el hospital. Claro que mi situación pues es más compleja porque pues sí, estoy en el área en donde hay la posibilidad de tener con mayor posibilidad contacto con el virus. Pero yo la recomendación sería la misma para todos, porque si te subes en un transporte público y llegas a tu casa, pues corres el riesgo que alguien de los que estaba en el transporte público tenga la infección y te pueda ver tu ropa contaminado, y luego tú te quedas con esa ropa, te tocas y te contagias, ¿no? ¿Es necesario usar lentes? Fíjate que es una muy buena pregunta. Los que trabajamos con pacientes que tienen la enfermedad utilizamos un tipo de gogle y de protección. Entonces, sí es importante o podría ser una manera de protección. Yo no diría que es algo que requieren utilizar todos. Lo que creo que tienes que ser más consciente es evitar estarte tocando los ojos, ¿no? Evitarte estar frotando los ojos, lo cual, como comentabas con los niños, es muy común que los niños cada rato se agarren los ojos, ¿no? Por eso es más importante en ellos ponerles cubrebocas. Ok, esta es otra muy buena pregunta. Dice aquí un cuentaviente. A través de los alimentos, Paco, frutas, latas, verduras, refrescos, que están en los supermercados, que tomas con las manos, ¿te puedes contagiar? Sí, a ver, si la persona que estuvo antes que tú con la lata de atún, él venía o tienes un portador, es una persona que está en el periodo en donde contagia pero no tiene síntomas, toca esa lata y decide no llevársela, y tú llegas, coges la misma lata, ¿te puedes contagiar? Sí. Entonces yo lo que le recomiendo es, después de que hagan su súper, limpien todo, las latas y todo, para que no estén, pues no tengan esa posibilidad. Y evidentemente, pues la fruta y la verdura, todos la lavamos, creo que cuando llegamos a casa la lavamos, ¿no? Entonces, lavarla con agua y con jabón. Y por eso también es importante que te laves las manos y en ese periodo, si tienes gel, uses el gel después de tocar a los alimentos para que te mantengas lo más posible con tus manos limpias. Recuerden que las manos son nuestras principales armas portadoras del virus. Te tengo una de campeonato. Fíjate qué buena pregunta y me lo crees que el otro día lo pensé, Jenny Villalba. ¿Qué pasa con los alimentos? Pensemos, vas a la tortillería y no hay nada como una tortilla caliente, salida del nixtamal. Entonces vas camino a tu casa y te comes una de esas tortillas. ¿Puede ser que te contagies? Es que la pregunta con este virus se pueden muchísimas cosas. Entonces, si dices teóricamente podría, sí, las posibilidades pues son menos si toman, si la persona que está haciendo las tortillas pues no está enferma, si tiene un cubrebocas, si está haciendo las tortillas con guantes, o sea, eso ayuda. Pero si es una persona descuidada la que está haciendo las tortillas y está agarrándose la nariz y haciendo la masa, pues sí podrías contagiarte. Entonces, todas esas cuestiones, ahí es donde, insisto, en esta enfermedad nos ha demostrado la necesidad
de la civilidad. Si la señora de las tortillas es consciente de que esto es un problema y se cuida, te cuida a ti. Y tú también tienes que cuidarte para cuidar a otros. Y si no, no. El problema es cuando esa cadena no se da, se rompe. Claro. Y por último, las patitas de los perros, ¿puede traer virus a casa después de que los sacaste a pasear? Sí, por el ejemplo que daba Rebe, ¿no? De que si alguien tose o escupe y el perrito tose. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que después de salir a pasear con los perritos, les lavamos las patitas y los dejamos que se sequen las patitas antes de pasarlos al área en donde van a estar con nosotros. Son situaciones más complejas, pero en teoría se puede dar. Entonces, pues, claro, lávale las patitas al perro, no pasa nada. Exacto. El doctor Paco Moreno es muy activo en redes sociales, lo encuentran como @drpacomoreno1, por si quieren seguir la conversación con él o por si tienen dudas y emergencias, ahí está. Él es el jefe de medicina interna del Hospital ABC, es infectólogo del Hospital ABC y si alguien necesita un infectólogo es 2614-4681. No vaya a ser que algo se les ofrezca cancelado, pero es 2614-4681, el teléfono de su consultorio y en redes de R. Paco Moreno 1. Paco, como siempre, muchas gracias.